Bueno, hoy lo que vamos a ver es el concepto de grupo, ¿sí? Chicas, porque nosotras gran parte de los talleres que vamos a realizar es trabajando en la grupalidad o sea, con gentes en tornos de grupalidad, ¿sí? ¿Pueden trabajar individualmente? Pueden trabajarlo individualmente, pero tiene que ser siempre bajo supervisión. En cambio, si ustedes trabajan desde la grupalidad, pueden brindar talleres, dinámicas, es como algo más que solo con este taller, sí, lo pueden hacer. Si ustedes después deciden trabajar, no sé, ser acompañante terapéutico, estimuladora temprana, psicóloga, psicopedagoga o algo que tenga que ver con el trabajo del uno a uno, pueden sumar el arte terapia como estrategia. Pero por lo pronto deberían trabajarlo en grupalidad, ¿sí? Pero para poder trabajar en grupalidad, nosotros tenemos que entender qué es el concepto de grupo, ¿sí? El grupo es uno de los objetos privilegiados que utiliza, que se ve dentro del ámbito, por ejemplo, de la psicología social, ¿sí? Nosotros lo vamos a estudiar desde la mirada de Enrique Pichón Rivière, ¿sí? Que lo que hace es representar la unidad mínima de análisis en donde los vínculos, ¿sí? No solo van a ser entre el arte terapeuta y los participantes de ese grupo terapéutico, sino también entre ellos mismos, ¿sí? Entre los integrantes. En el grupo, los vínculos se articulan, adquieren complejidad y hacen posible todo lo que son los procesos de aprendizaje, comunicación, cooperación y transformación social. Desde esta perspectiva, nosotros lo que vamos a ver es que al grupo no como una reunión de personas ni una suma de individualidades, ¿no? Que uno que esté allá, uno que esté acá, uno por allá, sino de una estructura dinámica organizada alrededor de una tarea común, donde cada integrante va a influir sobre los demás y simultáneamente se van a ir transformando entre y por ellos, ¿sí? Esta concepción lo que hace es superar las explicaciones individualistas del comportamiento humano y ubica al sujeto como un ser esencialmente social en donde su identidad se construye a partir de los vínculos que establece a lo largo de su vida, ¿sí? Según Pichon Rivière, lo que decía es que el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los principios fundamentales es que ningún sujeto, ninguna persona puede desarrollarse en aislamiento, que toda experiencia humana se encuentra mediada por la presencia de otros y también mediada por la cultura y por las instituciones que organizan la vida colectiva. Comprender este funcionamiento, ¿sí?, de los grupos permite analizar los procesos de comunicación, los conflictos, las modalidades de liderazgo, la distribución de roles, la resistencia al cambio y las posibilidades de aprendizaje colectivo, ¿sí? Pero ¿de dónde surge el concepto de grupo? Aunque nosotros sabemos que el ser humano, desde el comienzo de la humanidad, vivió en grupalidades, el concepto de grupo como objeto específico de estudio se empezó a utilizar recientemente, ¿sí? Las primeras comunidades humanas ya de por sí se organizaron en pequeñas hordas que tenían como finalidad principal garantizar la supervivencia. Por ejemplo, utilizaban la caza, recolección de alimentos, protección frente a los peligros naturales y el cuidado de las crías exigían como formas de cooperación imposibles de realizar individualmente. ¿Sí? Ellos como que un niño crecía en una horda y se ayudaban a cuidar entre sí. La organización colectiva lo que hace es permitir el desarrollo del lenguaje, la fabricación de herramientas, la transmisión cultural y la aparición de normas destinadas a regular la convivencia. De esta manera, lo que sucede es la evolución de la especie humana que estuvo estrechamente ligada a la capacidad para organizarse grupalmente. Durante la antigüedad y gran parte de la Edad Media no existía un concepto específico para designar estas formas de organización humana, ¿sí? Lo que sucede encima es que las personas pertenecían naturalmente a familias, aldeas, comunidades religiosas o gremios, pero sus experiencias no eran objeto de análisis científico. El término en sí, grupo, se comienza a utilizar durante el siglo XVI, que da como inicio a esto a lo vinculado al arte y a la arquitectura, ¿sí? Grupo era esto lo que se designaba un conjunto de figuras reunidas dentro de una misma composición estética. Recién durante el siglo XVIII comienza a adquirir el significado actual, haciendo referencia a un conjunto de personas relacionadas entre sí por determinados intereses o finalidades comunes.
Sin embargo, este estudio de los grupos como fenómeno psicológico recién se desarrolla en el siglo XX, impulsados por los avances de la psicología, la sociología y el psicoanálisis. ¿Sí? Uno de los primeros antecedentes del trabajo grupal con finalidad terapéutica corresponde al médico estadounidense llamado Joseph H. Pratt, ¿sí? En 1905 comenzó a reunir pacientes con tuberculosis para brindarles información sobre el tratamiento de la enfermedad. Lo que hace Pratt es observar que las reuniones no solo era para algo de para recibir información médica, sino que producían beneficios, ¿sí? Los pacientes compartían experiencias, disminuían sus sentimientos de aislamiento, desarrollaban vínculos de solidaridad que a su vez favorecían a la adherencia al tratamiento. Posteriormente, investigadores fueron ampliando este estudio de los grupos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, tenemos a Kurt Lewin, que es considerado el fundador de las dinámicas de grupo, Jacob Moreno, creador del psicodrama, que después lo vamos a ver nosotras porque es una de las herramientas del arte terapia, y la sociometría, Wilfred Bion, quien analizó los procesos inconscientes presentes en los grupos, Didier Rancière, referente a la psicología de los grupos, y Enrique Pichon Rivière, quien desarrolló la teoría del grupo operativo en América Latina. ¿Sí? Cada uno de estos autores lo que fueron haciendo es aportes fundamentales, pero la propuesta pichoniana se distingue por integrar elementos del psicoanálisis, la sociología, la antropología y la dialéctica para comprender el aprendizaje grupal como un proceso de transformación de la realidad, ¿sí? Visto desde este lado, tenemos que entender que el grupo no constituye una circunstancia ocasional de la vida humana, sino una condición permanente de la existencia, ¿sí? El ser humano visto como un sujeto grupal, ¿sí? Desde el nacimiento, cada persona participa simultáneamente en múltiples grupos. La familia, la escuela, los grupos de amigos, organizaciones deportivas, instituciones religiosas, equipos de trabajo, organizaciones comunitarias, la sociedad en sí, ¿sí? El barrio. Estos grupos lo que hacen es transmitir normas, valores, creencias, forma de comunicación y modalidades de relación que influyen profundamente en la construcción en sí de nuestra identidad, ¿sí? El sujeto nunca se puede comprender como una persona aislada de los grupos a los que pertenece. Ana Quiroga, ¿sí? Lo que propone es que la subjetividad de una construcción histórica y social emerge de la interacción con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias grupales, perdón, las experiencias grupales participan activamente en la conformación de quién soy yo, ¿sí? Desde mi matrices de aprendizajes, nuestro esquema conceptual, ¿sí? Todo quién soy va también articulándose con un otro. ¿Sí? Pichon Rivière, porque nosotros lo vamos a tomar desde esta mirada de la América Latina, tiene una definición del grupo, que es este. Grupo es un conjunto restringido de personas que ligados por constante de tiempo y espacio, articulados por su mutua representación interna, se proponen de manera explícita e implícita una tarea que construye su finalidad, interactuando mediante complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. ¿Sí? Esta definición lo que hace es contener numerosos conceptos que permiten comprender la complejidad del fenómeno grupal, ¿sí? Y cada uno de esos elementos posee un significado específico que después vamos a ir desmembrando con las teorías, ¿sí? Por ejemplo, grupo es lo que estamos viendo hoy, ligadas por constante de tiempo y espacio, es cuando veamos encuadre, em, articulados por una mutua representación interna, que se proponen de manera explícita e implícita, es la tarea que vamos a realizar, interactuando mediante complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles, que es cuando veamos teoría de los roles, ¿sí? Pichón lo que hace es utilizar la expresión de conjunto restringido para indicar que un grupo no puede estar integrado por un número ilimitado de participantes, ¿sí? Sino que existe una cifra única aplicable a todas las situaciones, ya que estos grupos que nosotros vamos a estar acompañando están conformados por entre 6 y 15 integrantes. ¿Por qué este número? Porque así vamos a poder facilitar la comunicación, el intercambio y la observación de los procesos grupales. Imagínense tener un taller de arte terapia de 100 personas.
¿Vamos a poder prestar la atención a todos, acompañarlos en ese proceso terapéutico? Y no, cuando uno quiera contar su experiencia, ¿y vamos a poder en 1 hora y media o 2 horas, como mucho que dure un taller, hacer que las 100 personas puedan compartir sus experiencias? Y no, porque cuando el número de participantes aumenta excesivamente, las posibilidades de interacción disminuyen y aparecen fenómenos característicos de las masas o de las grandes organizaciones. La restricción numérica lo que hace es favorecer la participación de todos los integrantes, el conocimiento mutuo, la circulación de la palabra, la construcción de vínculos y el desarrollo de la tarea. ¿Sí? Cuando hablamos de constantes de tiempo y espacio, lo que hablamos es de un encuadre grupal. ¿Qué quiere decir esto? Un conjunto de condiciones relativamente estables que permiten organizar el funcionamiento del grupo. Si nosotros pensamos en constante de tiempo, pensamos en frecuencia de los encuentros, duración de cada una de esas reuniones y continuidad del proceso grupal. Y las constantes de espacio lo que comprenden es el lugar físico donde se reúne el grupo, la disposición espacial de los participantes y las condiciones ambientales que favorecen la comunicación, ¿sí? Cuando se mantiene este encuadre, ¿sí? Cuando estas constantes de espacio y de tiempo se sostienen, las personas se van a sentir con más seguridad, van a generar una continuidad y una previsibilidad, facilitando el desarrollo de la tarea y elaborando tanto los conflictos internos, así como también los conflictos externos que se van a ir dando por propio de la grupalidad, de ir conociéndose con un otro, ¿sí? José Blenger considera que el encuadre constituye el sostén del proceso grupal, ya que proporciona estabilidad frente a las ansiedades que aparecen durante el aprendizaje y el cambio, ¿sí? Y en esto aparece otro nombre que es la mutua representación interna, ¿sí? Uno de los conceptos más originales de Pichon Rivière es el de mutua representación interna. En algunos lados lo vamos a encontrar como MRI, M.R.I. Esta expresión hace referencia al hecho de que cada integrante construye una representación psicológica de los demás miembros del grupo y simultáneamente forma parte de las representaciones que los otros elaboran sobre él, ¿sí? En otras palabras, el grupo continúa existiendo en el mundo interno de cada sujeto aun cuando la reunión haya finalizado, ¿sí? Estas representaciones se construyen a partir de experiencias compartidas, expectativas, recuerdos, identificaciones, fantasías conscientes e inconscientes. La mutua representación interna explica por qué los vínculos grupales continúan influyendo sobre las personas, incluso en ausencia física del grupo. ¿Sí? ¿Vieron cuando por ejemplo, no sé, vamos a un lado donde siempre tenemos los mismos compañeros, cuando falta uno, yo sé que está faltando ese uno. ¿Sí? Más allá de que pasen lista, no pasen lista o lo que sea, lo sé por qué, porque algo se modificó en eso, ¿sí? Y luego tenemos la tarea como finalidad del grupo, ¿sí? La tarea constituye el eje organizador de todo grupo. No existe un grupo sin tarea. ¿Por qué? Porque la tarea representa ese objetivo que reúne a los integrantes y orienta sus acciones. Puede tratarse, por ejemplo, en nuestro caso, de aprender, pero también puede tratarse de investigar, resolver un problema, producir un bien, brindar asistencia, desarrollar un proyecto comunitario, realizar una intervención institucional, pero hay que trabajar la tarea explícita y la tarea implícita dentro de las grupalidades, ¿sí? La tarea explícita corresponde a este objetivo que vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, estudiar arteterapia. Pero luego tenemos la tarea implícita que hace referencia al trabajo emocional necesario para superar todo lo que son ansiedades y resistencias que aparecen durante la realización de la tarea explícita, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo en este caso, mi tarea implícita es que siento que no puedo lograrlo, que me pone ansiosa no escribir rápido, que no entiendo esta palabra, así todo lo que puedo trabajar internamente que me generan miedos y ansiedades, ¿sí? Pero entonces, pensándolo así, el grupo fue evolucionando a lo largo del tiempo y fue abordado de diferentes disciplinas.
psicología, sociología, antropología, psicología social, aunque existan un montón de definiciones, todas coinciden en que un grupo no se produce desde una simple reunión de personas, sino que implica la existencia de relaciones recíprocas, de objetivos compartidos y de una organización que posibilite la interacción con un otro, ¿sí? El grupo constituye un espacio donde cada sujeto construya aprendizajes, elaboren conflictos, desarrollen vínculos y transformen la realidad, ¿sí? Cada integrante influye sobre los demás y al mismo tiempo resulta modificado por la experiencia grupal. Esta interacción permanente lo que hace es convertir al grupo en una estructura dinámica donde circulan pensamientos, emociones, normas, valores y representaciones que exceden a la suma de las individualidades, ¿sí? Ahora vamos a ver el grupo desde los términos de Didier Anziu. ¿Vieron que mucho más arriba yo lo había nombrado? Porque Didier Anziu es uno de los principales referentes de la psicología de los grupos. Y este psicólogo sostiene que no existe ninguna posibilidad normal de que una persona esté psicológicamente aislada de otras. Y el estudio de las relaciones con los demás constituye un capítulo indispensable de la psicología individual. Esto que está diciendo Ansiu lo que hace es poner en manifiesto que el ser humano es esencialmente relacional, ¿sí? Que la identidad personal se construye mediante la interacción con otros sujetos, que estos sujetos actúan como modelos, referentes y mediadores del desarrollo psicológico. Para Ansiu, los grupos representan escenarios privilegiados donde se manifiestan procesos conscientes e inconscientes que influyen sobre la conducta de sus integrantes. Desde esta perspectiva, los grupos cumplen diversas funciones: brindar contención emocional, favorecer la construcción de identidad, transmitir normas culturales, facilitar el aprendizaje, promover la cooperación y posibilitar la resolución de conflictos, ¿sí? Los aportes de Ansiu complementan a esta teoría que vimos hace un ratito, la pichoniana, al destacar que el grupo constituye un espacio de elaboración psíquica donde cada experiencia individual adquiere un significado colectivo. Pero luego tenemos otra definición, que es la definición de Michael Olmsted, quien afirma que un grupo es la pluralidad de individuos que se hallan en contacto unos con otros, que tienen en cuenta la existencia recíproca y poseen conciencia de algún elemento común de importancia. Esta definición que vimos recién incorpora tres componentes, ¿sí? Uno que es la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que los integrantes mantienen relaciones permanentes que permiten el intercambio de información entre emociones y experiencias. Y también aparece algo súper importante que es de donde el ser humano construye su identidad, que es el reconocimiento mutuo, ¿sí? Entonces, cada miembro reconoce la existencia de los demás y adapta su conducta teniendo en cuenta las acciones y respuestas. Y también aparece esto, que es el objetivo compartido, en donde que promulga, ¿no? Que existe algún interés, una necesidad o una finalidad común que justifique la permanencia del grupo, ¿sí? Aunque esta definición suena un poquitito más descriptiva que lo que propone Pichon Rivière, aporta elementos importantes para comprender que la interacción y la conciencia de pertenencia constituyen aspectos esenciales del fenómeno grupal, ¿sí? Ahora, volviendo a Ansiu, al que vimos hace un ratito, él dice que hay diferentes clasificaciones de grupos, ¿sí? Propone que esta clasificación lo que nos va a facilitar es comprender que no todas las reuniones de personas constituyen grupos en el mismo sentido. Por ejemplo, él propone a un grupo que se llama muchedumbre. ¿Qué quiere decir la muchedumbre? Que representa la forma más elemental de reunión humana. Se caracteriza por la presencia simultánea de muchas personas reunidas circunstancialmente en un mismo lugar, sin planificación previa ni objetivos compartidos, claramente compartidos. Por ejemplo, es cuando nosotros estamos esperando el colectivo o cuando un ratito antes nos reunimos en la fila para el inicio de un show, ¿sí?
o cuando todos se alborotan para comprar en el chino, ¿sí? ¿Qué predomina en esta situación? El anonimato, la escasa interacción, porque yo no me hablo con todas las personas que están en el chino, la ausencia de vínculos estables y la falta de organización. Aunque pueden aparecer emociones colectivas intensas, la muchedumbre carece de estructura necesaria para constituirse como un grupo operativo. Luego tenemos a lo que es la banda o la barra, que la banda, también se denomina barra, representa un nivel superior de organización, ¿sí? Porque acá ya sus integrantes empiezan a compartir intereses, gustos, edades, actividades o estilo de vida similares. La pertenencia se encuentra fuertemente determinada por la identificación afectiva con los demás miembros, ¿sí? Por ejemplo, aparecen los fuertes sentimientos de pertenencia, relaciones afectivas intensas, protección mutua, normas implícitas e identidad compartida. El objetivo no siempre consiste en realizar una tarea específica, ¿sí? Muchas veces es esto, el querer estar juntos. ¿Saben cuándo aparece mucho la barra? Cuando están los grupos de amigos, las barras de fútbol, los grupos recreativos o los adolescentes que comparten espacios de encuentro, ¿sí? Es una de las experiencias importantes para la construcción de identidad, ¿sí? Especialmente durante la adolescencia. Luego tenemos lo que es el agrupamiento, que constituye una organización un poco más estructurada que la barra y en donde las personas se reúnen periódicamente con el propósito de alcanzar determinados objetivos comunes. ¿Qué es lo que mantiene unido el agrupamiento? No son los vínculos afectivos, sino el interés compartido para desarrollar una actividad. Por ejemplo, es lo que sucede en los partidos políticos, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, ¿sí? En estos casos, la participación suele organizarse mediante reglamentos, estatutos o normas específicas. Ahí también aparecen los grupos primarios, ¿sí? Que los grupos primarios ocupan un lugar central en el desarrollo psicológico del sujeto. Se caracterizan por un número reducido de integrantes, relaciones cara a cara, fuerte carga afectiva, comunicación espontánea, solidaridad, cooperación y conocimiento mutuo. Dentro de estos grupos, cada integrante desarrolla una representación individualizada de los demás, ¿sí? La comunicación suele ser directa, frecuente y emocionalmente afectiva. Y entre los grupos primarios que nosotros conocemos, la principal es la familia, ¿sí? En donde participamos activamente en la construcción de nuestro mundo interno como sujeto, ¿sí? En estos grupos es donde se adquieren las normas básicas de convivencia, modalidades de comunicación, valores, actitudes, las primeras experiencias de cooperación. Y luego tenemos los grupos secundarios que poseen una organización más amplia y formal, ¿sí? Y donde predominan los objetivos institucionales por encima de los vínculos afectivos. Por ejemplo, sus características son los gran números de integrantes, organización formal, normas explícitas, funciones definidas, división de trabajo, relaciones interpersonales. Por ejemplo, esto sucede en la escuela, en el trabajo, en las universidades, en esto, ¿no? En los grupos de estudio. Estos grupos no todos los integrantes se conocen personalmente. La cohesión depende principalmente de la tarea institucional y de los objetivos compartidos, pero dentro de un grupo dentro de un grupo secundario pueden surgir grupos primarios. ¿Vieron cuando, por ejemplo, no sé, iban a la escuela y que de repente aparecían los subgrupos chiquititos, donde dentro del grupo de nuestro grado teníamos a su vez nuestros grupos de amigos, ¿sí? Para la psicología social norteamericana aparece otro grupo más, que es el grupo de pertenencia, ¿sí? El grupo de pertenencia se trata de un grupo al que la persona pertenece objetivamente y dentro del cual es reconocida por los demás como alguien íntegramente legítimo, ¿sí? La pertenencia lo que hace es implicar compartir normas, asumir valores, participar activamente, ser aceptado por los demás miembros, ¿sí? Por ejemplo, una familia, un grupo deportivo, ¿no? De fútbol o demás. La pertenencia lo que hace es favorecer la identidad y favorece el sentimiento de seguridad y proporciona apoyo emocional, ¿sí?
Luego tenemos los grupos de referencia, que están constituidos por personas o colectivos cuyos valores, normas y formas de comportamiento influyen sobre un sujeto, aun cuando éste no pertenezca efectivamente a dicho grupo, ¿sí? Un estudiante lo que puede hacer es tomar como referencia a un grupo de investigadores, un adolescente identificándose con un grupo artístico, ¿sí? Pero los grupos de referencia pueden ejercer una influencia positiva, pero a su vez también una influencia negativa, ¿sí? Su importancia radica en que orienten aspiraciones, expectativas y proyectos personales. De todo esto de pertenecer y referenciarme a un grupo, ¿sí? Esta participación grupal va a ir constituyendo uno de los principales mecanismos mediante los cuales la persona va construyendo su identidad. Porque como dijimos antes, cada grupo transmite valores, creencias, formas de comunicación, modelos de comportamiento y pautas culturales, ¿sí? El sujeto lo que hace es incorporar progresivamente estos elementos mediante procesos de identificación y aprendizaje, ¿sí? Sin embargo, la identidad no resulta de una simple reproducción de normas grupales y cada persona reelabora creativamente las experiencias vividas, integrándolas a su propia historia. Bien, hasta ahí vamos bien, chicas. Lo que hay que entender es que los grupos no surgen de manera espontánea, ¿sí? Su constitución responde a un proceso dinámico en el que intervienen tanto factores individuales como sociales, históricos y culturales, ¿sí? Un grupo comienza a configurarse cuando un conjunto de personas establece vínculos relativamente estables alrededor de una finalidad compartida, ¿sí? Y ahí van desarrollando progresivamente una identidad colectiva. Por ejemplo, Pichón Rivière decía que no basta que varias personas se encuentran reunidas en un mismo espacio para hablar de un grupo. Es indispensable que exista una tarea común, una interacción sostenida y un proceso de mutua representación interna, ¿sí? Y mediante eso, cada integrante va incorporando psicológicamente la presencia de los demás. La constitución del grupo lo que hace es perdón, implicar un proceso gradual de conocimiento mutuo, de una construcción de confianza, en donde establecen normas y organización de roles, ¿sí? Y a medida que los integrantes interactúan, se desarrolla una red vincular que va posibilitando el aprendizaje y la transformación tanto individual como colectiva. Y en consecuencia, hay que entender que el grupo no nace completamente organizado, ¿sí? Se va construyendo como a través de la experiencia compartida. ¿Sí? Es necesario que haya un objetivo, ¿sí? Que exista una tarea compartida, que aparezca una interacción permanente, porque la formación grupal requiere comunicación continua entre los integrantes, ¿sí? Esto del conocimiento mutuo, cooperación, confianza, resolución de conflicto, construcción de objetivos en común, que empiecen a ir conformando este sentimiento de pertenencia, ¿sí? Porque pertenecer implica sentirse parte del grupo, identificarse con sus objetivos y así también poder reconocer a los demás integrantes como compañeros de una misma tarea. Y cuando logro, ¿sí? Que aumente mi pertenencia, también aparece la cooperación, la solidaridad, el compromiso con la tarea. Es como esto de decir cuando me pongo la camiseta, ¿sí? Y aparecen normas compartidas, algunas explícitas, como por ejemplo horarios, formas de participación, modalidades de evaluación, ¿sí? Pero también aparecen las implícitas, ¿sí? Formas de dirigirse a los demás, estilos de comunicación, modo de expresar desacuerdos, y estas normas implícitas van a influir profundamente sobre el funcionamiento grupal, ¿sí? ¿Qué es lo que nos motiva para integrarnos a un grupo? Es la satisfacción de necesidades, ¿sí? ¿Qué necesidades pueden ser afectivas, económicas, educativas, recreativas, laborales, espirituales, comunitarias? Todo lo que hace es que yo sacie una necesidad, como esto de que me motiva a vincularme. La cooperación lo que hace es permitir alcanzar los objetivos que nos vamos proponiendo durante el grupo, ¿sí? Y que tal vez no lo puedo lograr en soledad, ¿sí? Desde eso puede surgir la seguridad, la protección, construir mi identidad, el aprendizaje, ¿sí? La cooperación. ¿Y para qué sirven los grupos?
para favorecer el aprendizaje, ¿sí? Desde la grupalidad nosotros vamos a aprender a desarrollar habilidades como escuchar, dialogar, negociar, resolver conflictos, coordinar acciones, asumir responsabilidades, favoreciendo la socialización, porque desde la socialización aparecen las pautas de convivencia, las responsabilidades, los derechos y también las obligaciones, la forma de comunicación y los valores compartidos. Y desde ahí voy a ir construyendo mi personalidad, ¿sí? Porque voy a descubrir capacidades, revisar mis limitaciones, desarrollar nuevas formas de relacionarme y cada experiencia grupal va a contribuir a la construcción de mi identidad personal, ¿sí? Y es donde entra en todo esto, porque vamos a favorecer la creatividad, ¿sí? La interacción entre perspectivas diferentes va a estimular la aparición de ideas novedosas, de pensamiento crítico, de creatividad, innovación, resolución colectiva de problemas. ¿Por qué? Porque me voy a promover en el apoyo mutuo, de acompañarme, contenerme, compartir experiencias, intercambiar acontecimientos, afrontar conjuntamente situaciones difíciles, favoreciendo mi construcción de autoestima y disminuyendo el aislamiento, ¿sí? El grupo se tiene que ver como un espacio de aprendizaje, ¿sí? En donde todo es mediante los rieles de la comunicación, ¿sí? Ahí estamos bien. Bien, algo que hay que entender es que todos los grupos van a ir atravesando un proceso evolutivo, ¿sí? Como dijimos, el grupo se va a ir conformando a medida que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un grupo plenamente consolidado desde el primer encuentro, sino que su constitución implica un recorrido progresivo durante el cual los integrantes van construyendo confianza, definiendo normas, organizando tareas y elaborando los conflictos que inevitablemente aparecen, ¿sí? El desarrollo grupal no sigue una secuencia absolutamente rígida. Depende de la historia del grupo, de la tarea, del contexto institucional y de las características de sus integrantes. Algunas etapas pueden prolongarse, superponerse o reaparecer incluso frente a nuevas situaciones. Por ejemplo, la primera etapa es la autocentralización. Y en esta primera fase del desarrollo grupal se caracteriza por la incertidumbre. Los integrantes van a llegar con expectativas, temores, fantasías, dudas acerca del funcionamiento del grupo y en donde cada persona tiende inicialmente a centrarse en su atención a sí misma, ¿sí? La persona se va a estar cuestionando. ¿Y les voy a caer bien? ¿Voy a ser aceptado? ¿Cómo van a ser los demás? ¿Qué esperan de mí? ¿Cuál va a ser mi lugar dentro del grupo? Y durante esta etapa predominan conductas de observación y cautela. ¿Sí? Los participantes seguramente van a hablar poco, van a evitar conflictos, mostrarse prudentes, esperar indicaciones del coordinador. Y la comunicación va a ser limitada porque ese sentimiento de pertenencia comienza a construirse lentamente. ¿Sí? Ahí nosotros, como coordinadores arteterapéuticos, vamos a tener que favorecer un clima de confianza que facilite la participación y que reduzca todas estas ansiedades iniciales. La segunda etapa es la de frustración y conflicto. A medida que el grupo avanza, comienza a aparecer diferencias de opinión, intereses y expectativas, y entonces el grupo empieza a caracterizarse por aparecer desacuerdos, lucha de liderazgo, cuestionamientos, resistencia, dificultad para organizarse con la tarea, ¿sí? Y esto, más allá de que nosotros pensemos como, ya está, fracaso. Si aparece el grupo hay un fracaso, no, es una oportunidad para el crecimiento. ¿Por qué? Porque el grupo comienza a abandonar todas las idealizaciones y enfrenta la realidad de la convivencia, ¿sí? En esta fase pueden surgir fenómenos como competencia entre integrantes, formación de subgrupos, aparición del portavoz, conducta de sabotaje, dificultades en la comunicación, y muchos grupos se disuelven en esta etapa por no lograr elaborar adecuadamente los conflictos. Pero cuando estos conflictos son analizados y trabajados colectivamente, el grupo fortalece su cohesión, su armado, ¿sí? Y es donde avanzamos a la tercera etapa, que es la consolidación y la armonía, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Los integrantes ya se conocen mejor, confían entre sí, aceptan las diferencias individuales, participan activamente, cooperan para alcanzar los objetivos.
Entonces la comunicación se vuelve más abierta, más respetuosa, las normas grupales ya no necesitan imponerse, sino que son incorporadas por los participantes y durante esta etapa aumenta el compromiso con la tarea, disminuyen los conflictos destructivos, mejora la organización y aparecen las iniciativas creativas, ¿sí? El grupo comienza a funcionar como una verdadera unidad de trabajo. Y finalmente tenemos la cuarta etapa, que es la autoafirmación individual y grupal. En esta última etapa, los integrantes lo que hacen es desarrollar una visión crítica, tanto del grupo como de sí mismos, ¿sí? La cohesión alcanzada lo que hace es facilitar, evaluar el funcionamiento grupal, reconocer errores, modificar estrategias, asumir responsabilidades compartidas y el grupo empieza a demostrar autonomía. Los miembros pueden expresar desacuerdos sin temor a romper los vínculos y la comunicación se caracteriza por ser sincera, de confianza, respeto, reflexión, sí, crítica y el grupo alcanza una mayor capacidad para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ¿tienen hojitas para dibujar, chicas? Ay, perdón, que esperen que un segundito que el gato me tiró todo. Un segundito que el gato tiró todas las hojas. Bien, lo que van a hacer. Ay, Dios. Perdón, ¿eh? Es, van a tomar una hoja, ¿sí? En el centro de la hoja pueden dibujar una silueta, una palabra o un símbolo, ¿sí? Y alrededor van a, o sea, primero van a pensar en los grupos que ustedes integran, ¿sí? Por ejemplo, familia, amigos, compañeros de estudio, vecinos, espacios terapéuticos, comunidad virtual, todos los grupos que ustedes van integrando, ¿sí? En el medio van a dibujar, ¿sí? Una silueta, su silueta, si quieren, ¿sí? Ustedes pueden idearla, pueden hacerla tal cual, pueden dibujar una persona, como ustedes quieran. Y alrededor, ¿sí? Van a escribir los nombres de cada uno de estos grupos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, grupo de arte terapia, Pepito. Y a cada grupo le van a armar un símbolo, ¿sí? Con un color. Por ejemplo, familia y alrededor le dibujo corazones. Grupo de arte terapia y alrededor le pongo colores, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Y cuando finalicen, a cada uno de estos grupos los van a ir uniendo, pero ustedes de manera consciente. Por ejemplo, eh, si hago una línea gruesa alrededor de ese grupo, quiere decir que mi vínculo con ese grupo es muy fuerte. Si hago una línea fina, el grupo es débil. Si hago una línea punteada, mi vínculo es distante. Si hago una línea quebrada, ¿sí? Es un vínculo conflictivo. Y si hago una doble línea, es que este vínculo, este grupo y su vínculo me importa mucho, ¿sí? Luego les voy a dejar para que respondan unas preguntas con respecto a esos grupos. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? No, no, escucha, mira. Van a agarrar la hoja, ¿sí? Y en el centro de la hoja van a dibujar una silueta. ¿Sabes lo que es una silueta, Jazz? Bien, van a dibujar una silueta, que esa silueta son ustedes. Alrededor de esa silueta, no hace falta que estén organizados en círculo,
van a escribir los nombres de los grupos que ustedes suelen, o sea, suelen pertenecer, ¿sí? Familia, amigos del club, lo que sean grupos. A su vez, van a unir, alrededor de de esa palabra, van a hacerle un círculo y la van a unir a ustedes. Pero cuando lo unen a ese círculo, redondean esa palabra y la unen con una flecha, si quieren, ¿sí? Se van a tener que ir identificando, ¿sí? Con cómo me llevo yo en ese grupo, cómo me siento en ese grupo. Si hago una línea, ahí les puse, si hago una línea gruesa es que ese vínculo es muy fuerte. Si hago una línea muy finita, ese vínculo es débil. Si lo siento como que ese grupo todavía no me siento tan partes como distante, hago una línea como de puntitos. Si hago una línea todo en ondas, ¿sí? Es que ese vínculo que tengo con ese grupo es conflictivo. Y si hago una doble línea, imagínense como una flecha doble, es que ese grupo es muy significativo, que me importa mucho, ¿sí? Y una vez que terminan de hacer eso, van a observar su trabajo y alrededor de cada grupo van a responder las preguntas como ¿qué recibo yo de este grupo? ¿Qué aporto yo? ¿Qué emociones aparecen cuando estoy ahí? ¿Qué aprendí de este grupo y qué me gustaría modificar? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Exactamente. Bien. Em, Nos quedan 10 minutos. No van a llegar a hacerlo, así que lo que les voy a hacer es, vamos a cortar la clase, ustedes la van a realizar tranquila y me lo van a mandar por foto, ¿de acuerdo? Así lo hacen con tiempo y no están ahí como a las corridas pensando qué van a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos la semana que viene, chiquis.